¿Qué tal, muchachos? Nos volvemos a encontrar nuevamente. Bueno, muchachos, en esta oportunidad para desarrollar el tema, como están viendo, el tema es materia. Y bueno, muchachos, este va a ser un nuevo espacio para ustedes y para mí, en el cual vamos a desarrollar un tanto los temas random del curso de química. En esta semana nos toca hablar de lo que es materia, pero para las siguientes semanas agradecería bastante que me dejes en los comentarios qué tema te gustaría desarrollar a manera de teoría y práctica, para yo proponer una serie de problemas los cuales podamos resolver, tanto la teoría como la práctica. Entonces, dejando de lado eso, muchachos, comencemos. Para empezar, muchachos, este video llega gracias a la nueva generación universitaria. Ya, muchachos, empezamos. Nuestro tema del día de hoy es materia, ¿no, muchachos? Entonces, a ver, haciendo una pequeña recapitulación, creo que todos tenemos noción de lo que es materia, ¿no? Siempre nos han dicho materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Por ahí, profe, tiene masa, tiene volumen, etcétera, etcétera. Es una definición un tanto clásica de lo que es materia y que nos brinda en el colegio. Entonces vamos a tratar de ampliar un poquito ese panorama y desarrollar el tema y algunos puntos importantes. Vamos a hablar de la materia, la clasificación y algunos de los cambios que experimenta la materia. A ver, síganme por aquí y comencemos. Materia, muchachos, como estábamos diciendo, ¿no, profe? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Bueno, la materia es todo lo que existe en el universo, desde lo más simple hasta lo más complejo. Característica de la materia, muchachos, por ahí que la materia, como no mencionaban, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Está en constante movimiento, está en constante transformación. ¿No, muchachos? Está en constante movimiento, está en constante transformación. También podemos decir que la materia es toda realidad objetiva que existe independientemente de nuestra conciencia también. ¿No, muchachos? O por ahí hay algunas otras características como que la materia es de naturaleza discontinua, discreta, por ahí, ¿no, chicos? Entonces, para no estar entrando en discusión en toda esta parte, nosotros el día de hoy vamos a hablar netamente de lo que se llama la materia condensada. O sea, el tipo de materia que presenta masa y volumen. No vamos a hablar de lo que es energía, simplemente vamos a hablar de la materia condensada. Entonces, comenzamos por aquí, muchachos. La clasificación de la materia. Entonces, colocamos por aquí clasificación de la materia. La materia se clasifica, ya vamos a poner que la materia se clasifica en dos grandes grupos. Por aquí tenemos la primera parte, que sería en sustancias. La materia se puede clasificar en sustancias y también se puede clasificar en mezclas. Sustancias y mezclas. ¿Cuál será la diferencia entre una sustancia y entre una mezcla? A ver, vamos a comenzar por aquí, muchachos. Sustancia es todo aquello que posee fórmulas y símbolos químicos. En otras palabras, su composición química es definida. Por ejemplo, el agua es una sustancia. El agua es H2O, tiene fórmula, tiene símbolos químicos y aparte su composición química es definida. El agua presenta 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Eso es una sustancia. Mientras que la mezcla, muchachos, se originan o se obtienen por unión física de 2 o más sustancias. ¿No, muchachos? Entonces las mezclas es aquella unión física de 2 o más sustancias. Profe, y esa palabrita de unión física, ¿qué cosa me quiere decir esa parte de unión física? Muchachos, la unión física quiere decir que cada uno de los componentes que participan en la mezcla van a conservar su identidad. Los componentes partícipes de la mezcla van a conservar su identidad. Ya, chicos, a su vez, tanto las mezclas como las sustancias se van a subdividir en dos grandes grupos. Observa por aquí. La sustancia se va a dividir en sustancia simple, ¿ya? En sustancia simple, y también se va a dividir en sustancia compuesta. En sustancia compuesta. Y a su vez la mezcla se va a dividir en mezcla heterogénea y en mezcla homogénea. Heterogénea, ¿ya? Y mezcla homogénea. Ya está. Entonces, el objetivo el día de hoy es intentar diferenciar una sustancia simple de una compuesta, una mezcla heterogénea de una homogénea. Presentan ciertas características específicas con las cuales nosotros vamos a poder diferenciar tanto unas de otras. Entonces,
Comenzamos por aquí. Profe, la sustancia simple también se conoce como ¿qué? Como elementos. Y estas sustancias simples, ¿por qué se les llama elementos? Porque solamente tienen un elemento. Solamente hay uno, ¿ya? Por eso se les llama elementos. Solamente presentan un elemento. Como por ejemplo, mira, por aquí podemos poner como sustancia simple el ozono. ¿Alguien me puede decir por ahí, el ozono tiene 3 elementos? No, el ozono solamente tiene un elemento. Lo que pasa es que ese mismo elemento se repite 3 veces, ¿ya? Es una sustancia simple. El mismo elemento, uno solo. El único elemento que estoy viendo aquí es el oxígeno, ¿ya? Eso es una sustancia simple, el ozono. O por ejemplo, ¿no? Algún componente del aire que puede ser el nitrógeno. En el aire hay nitrógeno, muchachos. Nitrógeno. Y el nitrógeno en el aire se encuentra en forma diatómica, N2. Profe, hay 2 elementos. No, hay un elemento nomás, simplemente que se repite 2 veces. Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí alguien me puede decir, profe, el oro, ya, el oro. ¿Cuál es el símbolo del oro? Es AU. Ya está. Por ahí, profe, puede ser la plata. Ya, la plata, no hay problema. La plata, en este caso, que puede ser AG, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando te hablan de sustancias simples, mira, para empezar tienes 118 ejemplos en nuestra tabla periódica. Todos los elementos de la tabla periódica, desde el hidrógeno hasta el organezón. Ya, ahí está. Tienes un montón de ejemplos de sustancias simples. Vamos a completar por aquí nuestros ejemplos, por ejemplo, con el fósforo, ¿no? Con el fósforo. Con el fósforo. P4, por ahí, etcétera, etcétera. Podemos poner por ahí el azufre ortorrómbico, monoclínico, etcétera, etcétera, ¿no? Lo más importante aquí es que la sustancia simple tiene un solo elemento. Ahora, te voy a dar un ejemplo de sustancia simple que es bastante conocido. Cuando te hablen, por ejemplo, de grafito y de diamante, ¿ya? Estos dos también son sustancias simples. Profe, ¿eso quiere decir que grafito y diamante contienen a un solo elemento? Sí, el único elemento que contienen es el carbono. Grafito y diamante están compuestos de puro carbono. Entonces, tanto el grafito como el diamante van a presentar una propiedad muy conocida. La propiedad que presentan el grafito y diamante se llama alotropía. Alotropía. Entonces, mira, ¿en qué consiste esta propiedad, chicos? En que tanto el grafito como el diamante están compuestos del mismo elemento, que es el carbono. Se encuentran en el mismo estado físico, porque grafito y diamante están en estado sólido, pero sus propiedades vienen a ser un tanto diferentes, ¿ya? Lo mismo nos pasaría si hablamos del ozono y del oxígeno. El ozono y el oxígeno, por ejemplo, contienen al mismo elemento. En este caso, el elemento en común es el oxígeno. El ozono, por su parte, es un gas, y el oxígeno que respiras también es un gas, pero las propiedades que presenta ozono y oxígeno son diferentes. Fenómeno de alotropía. Algunos elementos de la tabla periódica presentan este fenómeno, ¿no? Como por ejemplo el carbono, por ahí el oxígeno que te acabo de mencionar, por ahí también el fósforo, o podríamos hablar del azufre, ¿no, muchachos? Fenómeno de alotropía. Ya, entonces, eso con respecto a sustancias simples. Ahora, cuando hablamos de sustancia compuesta, muchachos, las sustancias compuestas también se les denomina compuestos. Y en estas sustancias compuestas tú te vas a encontrar de 2 a más elementos, por lo menos 2, necesariamente 2. Si hay uno, simple; si hay de 2 a más, compuesto. Entonces, mira, por ejemplo, una sustancia compuesta puede ser el agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O, ya está. Puede ser, por ejemplo, una sustancia compuesta el cloruro de sodio, ¿no? Por ahí tú conoces, cloruro de sodio. ¿Cuál es la fórmula del cloruro de sodio? Viene a ser NaCl. Por ahí puede ser una sustancia compuesta, en este caso, no sé, el ácido sulfúrico. O algo conocido, ya vamos a poner por acá el amoníaco. Amoníaco. ¿Cuál es la fórmula del amoníaco? Viene a ser NH3. Otra sustancia compuesta por ahí puede ser el ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? Es H2SO4. O por ahí una sustancia compuesta puede ser el alcohol etílico, también llamado etanol, o si quieres espíritu de vino. Ponemos por aquí etanol. O alcohol etílico si quieres, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del etanol? C2H5OH, etcétera, etcétera. Ahí está, ¿ves? Entonces, estás observando que aquí hay de 2 a más elementos. Esto es una sustancia compuesta.
Ya chicos, es más, aquí podríamos hablar un poquito más de la clasificación de las sustancias compuestas, de acuerdo al número de elementos que presenta o de acuerdo al número de átomos que contiene. Por ejemplo, mira, pero esta parte es un tanto sencilla, por eso no la coloqué. El agua tiene dos elementos. Por tener dos elementos, el agua es un compuesto binario, dos elementos. El cloruro de sodio tiene dos elementos, también es un compuesto binario. El amoníaco tiene dos elementos, también es un compuesto binario. El ácido sulfúrico tiene tres elementos, hidrógeno, azufre y oxígeno. Por tener tres elementos sería un compuesto ternario. El etanol tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, tiene tres elementos. También sería un compuesto ternario. Ya chicos, también sería un compuesto ternario. Ahora, de acuerdo al número de átomos, el agua tiene tres átomos. Por ende, el agua sería un compuesto triatómico. El cloruro de sodio tiene dos átomos, un sodio y un cloro. Por ende, sería un compuesto diatómico. El amoníaco tiene cuatro átomos, un nitrógeno, tres hidrógenos, también sería un compuesto tetratómico. El ácido sulfúrico, profe, tiene 7 átomos, dos hidrógenos, un azufre, 4 oxígenos. Como tiene 7 átomos, sería un compuesto heptatómico. Y el etanol, bueno, el etanol te lo dejo para ti, pero si estás preguntando por la respuesta, el etanol sería un compuesto nonatómico. ¿Ves? Puedes clasificar de acuerdo al número de elementos o al número de átomos en este caso. ¿Ya chicos? Ahora, tú te preguntarás, profe, por ahí una pregunta. El agua, por ejemplo, el agua o el cloruro de sodio o el amoníaco, ¿se podrá separar en este caso en sustancias más sencillas? Por ejemplo, del agua, ¿yo podré separar tanto al hidrógeno como al oxígeno? La respuesta es sí. Sí se puede. Mira, pequeña observación por aquí. Los compuestos, estos amiguitos de acá, se pueden separar en sustancias más sencillas. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Sustancias más sencillas, no necesariamente sustancias simples. No necesariamente sustancias simples, en sustancias más sencillas. Mediante, ojito por acá, mediante procesos químicos. Mediante procesos químicos. Necesito ver un ejemplo para entender eso. Ya, observa por aquí. Tengo el agua. Bueno, tienes el agua en estado líquido. Lo que vas a hacer con el agua es, vas a pasarle la corriente eléctrica. Entonces, mira. Al agua, lo que yo voy a hacer es, voy a pasarle la corriente eléctrica. Al momento de pasarle la corriente eléctrica al agua, ¿qué es lo que va a suceder? El agua se va a empezar a burbujear liberando dos gases. El primer gas es el hidrógeno y el otro gas es el oxígeno. Por ahí alguien va a decir, profe, esas ecuaciones químicas le falta balancear. Ya, balancealo, pues. Un 2 por acá, un 2 por acá y un 1 por ahí. Ya está. Ya, para que no te quejes, ¿sabes? Ya, pero mira, esto no es el trasfondo. Lo más importante aquí es lo siguiente. El agua que estás viendo por aquí es una sustancia compuesta, o también puedes llamarle compuesto. El agua es un compuesto. ¿Qué cosa está pasando con este compuesto? Cuando le paso la corriente eléctrica, se está separando en sustancias simples, porque el hidrógeno y el oxígeno son sustancias simples. Sustancias simples. ¿Qué estoy observando entonces? Que un compuesto puede separarse en sustancias más sencillas, ¿mediante qué? Mediante procesos químicos. O sea, profe, el pasarle la corriente eléctrica involucra un proceso químico. Sí, vamos a ponerle por aquí. Esto involucra un proceso químico. Es más, le vamos a colocar su nombre aquí. Ese proceso químico, muchachos, se llama electrólisis. Y así como la electrólisis, muchachos, existen una amplia variedad de procesos químicos. ¿Ya, chicos? Ojo, no te estoy diciendo que el compuesto necesariamente va a formar sustancias simples o elementos. No necesariamente, ¿ya?
Puede suceder que tenga un compuesto y acá al otro lado tenga más compuestos. No hay problema. En este caso se presta para el ejemplo, pues un compuesto mediante procesos químicos se puede separar en sustancias simples. Esa proposición sería verdadera. Siempre, no necesariamente. ¿Ya, chicos? Entonces, por ahí tenemos la primera parte de lo que es la clasificación de la materia de acuerdo a sustancias. Sustancia simple, sustancia compuesta. Ya está. Lo que vamos a ver ahora es la clasificación de la materia, específicamente las mezclas. Como habíamos mencionado, para obtener una mezcla yo tengo que unir físicamente estos amiguitos de acá. Tengo que unirlos físicamente. Al momento de decir unión física te estoy diciendo que cada componente que participa no va a perder su identidad. No va a perder su identidad, va a seguir siendo lo mismo. ¿Ya, muchachos? Entonces, las mezclas se pueden clasificar en mezclas heterogéneas y en mezclas homogéneas. ¿Ya? A ver, por aquí, ¿cuál es la diferencia entre mezcla heterogénea y mezcla homogénea? Hay muchas diferencias, muchachos. Podemos empezar por el tamaño de las partículas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero lo que nosotros vamos en lo que nosotros vamos a incidir es en lo siguiente. En una mezcla heterogénea, muchachos, existen de 2 a más fases. Puede ser un sistema difásico, trifásico, etcétera, etcétera. ¿Ya? En otras palabras, si tú tienes una mezcla heterogénea, tú puedes distinguir sus componentes a simple vista o con ayuda óptica. Puede ser un microscopio electrónico, etcétera, etcétera. ¿Ya, muchachos? Entonces, esa es una mezcla heterogénea. ¿Ya? Ahora, si tú te encuentras con la palabra coloide o suspensión, estas dos palabras representan a mezclas heterogéneas. Claro que más adelante existe un capítulo también llamado sistemas dispersos, donde se estudia esto de aquí, pues coloides, suspensiones y sus propiedades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero por el momento recuérdate, mezcla heterogénea, muchas veces sus componentes se distinguen a simple vista o con ayuda óptica. ¿Ya, muchachos? ¿Por qué? Porque las partículas son relativamente grandes, por eso se pueden distinguir a simple vista o con ayuda óptica. ¿Ya, chicos? Entonces, mira, te voy a dar un tip, te voy a dar un truquito para que tú puedas reconocer mezclas heterogéneas en tu vida cotidiana, en tu vida real. Cuando tú tengas una mezcla heterogénea, una de las indicaciones antes de consumir una mezcla heterogénea es que hagas esto. Agítese antes de consumir. Y ahí tienes una gama de ejemplos en tu vida cotidiana. Por ejemplo, profe, ¿qué cosa tengo que agitar antes de consumir el yogurt? El yogurt. El yogurt es una mezcla heterogénea, entonces, pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, el jarabe. Los jarabes. Los jarabes. Los jarabes también son mezclas heterogéneas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, por aquí podemos poner tus frugos. Pues, ¿alguna vez has consumido el frugos o no? Frugos. El pulpín, por ejemplo, el pulpín, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de mezcla heterogénea, muchachos. Ya, vamos a poner el ejemplo clásico. Ya, agua con arena ponen por ahí siempre, ¿no? Agua con arena. Acá ves las dos fases, exactamente, pues. Ya, mira, para que veas. Otro ejemplo de mezcla heterogénea puede ser cualquier juguito de frutas. Profe, a mí me gusta el juguito de naranja, ya, mezcla heterogénea. A mí me gusta el juguito de papaya, mezcla heterogénea. A mí me gusta el juguito de fresa, mezcla heterogénea. Entonces por aquí pones jugos de frutas. Jugos de fruta. Y ya está. Jugos de fruta. Y por aquí te dejo algunos otros ejemplos. Por ejemplo, una mezcla heterogénea también puede ser, no sé, la espuma de afeitar. Espuma de afeitar. Espuma de afeitar. Otro ejemplo de mezcla heterogénea puede ser, no sé, la gelatina. La gelatina. La gelatina. Profe, otro ejemplo de mezcla heterogénea puede ser la leche. Ojito, la leche también es mezcla heterogénea. Puede ser la mantequilla. La mantequilla. La mantequilla. Profe, otro puede ser la mayonesa. La mayonesa. Ya, etcétera, etcétera. Ya, o por ahí también, si te mencionan una piedra, una roca, eso también puede ser una mezcla heterogénea, porque generalmente cuando tú tienes una roca, encuentras varios minerales por ahí, ¿no? Entonces puedes poner por acá las rocas, que por si acaso no es Dwayne Johnson, sino la roca, ¿ya? O bueno, vulgarmente se les llama piedras, pues, las piedras. Y ya está. Ya, entonces mira, generalmente las mezclas heterogéneas experimentan este fenómeno.
Tengo un juguito de papaya por aquí y al momento de licuar la papaya, le pones agüita, le pones canelita, azúcar, no sé, miel, leche, bueno, lo que quieras, no hay problema. El chiste es que cuando licúas la papaya y al momento de servírtelo, tú puedes pensar que eso es una mezcla homogénea, porque todo el sistema aparentemente tiende a ser homogéneo, pues tú no estás viendo por ahí estoy viendo el azúcar, no. Pero profe, ¿cómo demuestro de que es una mezcla heterogénea? Para empezar, las mezclas heterogéneas tienen 2 a más fases. Entonces, mira lo que sucede. Al momento o mientras va transcurriendo el tiempo y tú tienes servido tu juguito de papaya, las partículas más pesadas por acción de la fuerza de gravedad van a ir sentándose en el fondo del recipiente. Entonces, lo que va a pasar es esto, ¿ves? Mira, las partículas más pesadas van a ir sentándose en el fondo del recipiente y al final te va a quedar algo como esto. Acá abajo va a estar bien cargadito tu jugo y aquí encima va a estar como que más agüita, pues. Entonces, con eso demuestras de que tu juguito de papaya es una mezcla heterogénea. Es una mezcla heterogénea. Y bueno, ni luego te lo vas a tomar así, pues, ¿no? ¿Qué cosa tienes que hacer? Tengo que agitar antes de volver a consumir. ¿Ves? Mezclas heterogéneas. Otra cosita importante acá también, muchachos, es que las mezclas no tienen fórmulas químicas. ¿Cuál es la fórmula química del jugo de papaya? Pues no tiene, pues, porque le estás poniendo azúcar, leche, papaya, agua, canela, no sé, un montón de cosas. Estás mezclando. Y aparte, los componentes que participan en una mezcla los hacen en proporción variable, pues. Si tú quieres hacer un jugo de papaya, vamos a ir con el jugo de papaya, ¿ya? Le puedes poner, por ejemplo, media papaya. A mí me gusta bien cargadito, profe, ya, un vasito de agua. Otro dice, no, a mí no me gusta un tanto aguadito, ya 2 vasitos de agua. Yo, profe, con miel, ya le pones miel. No, yo no miel, yo quiero azúcar, ya le pones azúcar. ¿Viste? Los componentes participan en proporciones variables. ¿Ya, muchachos? Mezclas, esas son las mezclas. Específicamente mezclas heterogéneas. ¿Ya? Ahí tienes una gran gama de ejemplos de mezclas heterogéneas. ¿Ya, muchachos? Entonces, pasamos por aquí con las mezclas homogéneas. Ya, con las mezclas homogéneas. Y las mezclas homogéneas, a diferencia de las heterogéneas, las partículas que participan son tan pequeñitas que no se pueden ver ni con ayuda óptica. Son muy pequeñitas. No se pueden ver ni a simple vista ni con ayuda óptica. Por eso dices que son sistemas monofásicos. Ahora, una mezcla homogénea tiene otro sinónimo. ¿Cuál es el sinónimo de mezcla homogénea? Esta palabrita. Si tú te encuentras con esta palabrita, automáticamente esto representa una mezcla homogénea. A las mezclas homogéneas también se les llama soluciones. Aunque la palabra solución en química la atribuimos especialmente a sistemas acuosos o a sistemas en estado líquido, ¿ya? Pero tienes que saber que en este caso las mezclas homogéneas pueden encontrarse en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, si tú ves la palabra solución, automáticamente una solución es sinónimo de mezcla homogénea, ¿ya? Esta otra palabra también es sinónimo de mezcla homogénea, la palabra aleación. Aleación. Aunque esa palabra aleación se usa cuando se mezclan metales, pues. Pero si por ahí te encuentras con la palabra aleación, esto también hace referencia a una mezcla homogénea. Específicamente, si quieres ser más específico, ¿no? La palabra aleación quiere decir unión de 2 o más metales homogéneamente, ¿no? Acá es una mezcla homogénea en estado sólido. Ya está. Ahora, vamos a poner por aquí ejemplos de mezclas homogéneas. Ya mira, y con esto te pueden hacer caer, pues, ¿no? Por ejemplo, a ti te dicen agua. Si te dicen agua, el agua tiene fórmula química, es H2O, es una sustancia compuesta. Pero si te dicen agua mineral, el agua mineral, profe, ¿de qué está constituido? Bueno, tiene agua y tiene minerales, pues. Agua mineral, pues. Por ahí quizás esté el ion sodio, el ion magnesio, el ion calcio disueltos en el agua. O sea, es agua más otros componentes. Es una mezcla, pues. Es una mezcla homogénea. Otro ejemplo de mezcla homogénea, muchachos, conocidazo es la salmuera. ¿De qué está constituido la salmuera? Mezclas agua más cloruro de sodio. Otro ejemplo de mezcla homogénea, ojito, el alcohol. Profe, pero el alcohol tiene fórmula química. La fórmula química del alcohol puede ser C2H5OH, el etanol. Tiene razón. Espera, falta poner una palabra.
Ya, la palabra que falta poner acá al costadito es medicinal. Alcohol medicinal. Entonces, no sé, ahora que estamos en tiempo de pandemia, COVID y todo eso, estamos más al día con estas cositas. Cuando tú tienes una botellita de alcohol, esta botellita de alcohol tiene una especificación ahí. Te dice alcohol al 60%, al 70%, al 80%, al 96% más purito, ¿no? Entonces, eso te indica que en este caso es una mezcla, pues, que el 96% es alcohol y el otro 4% son otros componentes. Alcohol al 70%, el 70% es alcohol y lo otro son otros componentes. Es una mezcla, pues, es una mezcla. Alcohol medicinal, alcohol medicinal. Otro ejemplo conocido, muchachos, por ahí es el vinagre. Es el vinagre. El vinagre, muchachos, es agua por ahí con ácido acético. Ya está. Ya, otro ejemplo de una mezcla homogénea puede ser el ácido muriático, por ahí. Ácido muriático. Ácido muriático, ya que en realidad es agua más HCl, pues, burbujeado por ahí. Ya, entonces, mira, un trucazo que te pueden hacer caer. Con eso te pueden hacer caer, mira. Por ejemplo, imagínate que te pongan esto. H2SO4. Entonces, alguien se emociona y por ahí dice, profe, eso de ahí es un compuesto. Ya, hasta ahí estarías en lo correcto, pero mira lo que voy a hacer para que caigas. Si tú ves esa palabrita AC, abajito, esta palabrita AC, ya, esa palabrita AC, ya, esta palabrita, o bueno, esas siglas AC significa acuoso. ¿Y qué cosa quiere decir acuoso? Que está disuelto en agua. O sea, esta es una mezcla, pues. ¿De qué? De ácido sulfúrico, ¿con qué? Con agua. Eso es una mezcla, y bueno, en este caso viene a ser una mezcla homogénea. Ya, muchachos, entonces, cuando veas esta palabrita AC, significa disuelto en agua. En agua. Ya, muchachos, ojito con eso, no te vayan a hacer caer con eso, Ya está. Ya, otro ejemplo de mezcla homogénea, profe, por ejemplo, puede ser, no sé si has escuchado hablar del bronce. ¿De qué está compuesto el bronce, profe? Es cobre más estaño. O no sé si has escuchado hablar del latón. El latón, ¿de qué está compuesto? De cobre más zinc. Ya, y ojito, y aquí viene esa palabrita, pues. Aquí viene esa palabrita. El bronce y el latón representan a las aleaciones. Aleación. ¿Ves? Entonces, cuando vea la palabra aleación también representa una mezcla homogénea, pues. Ya, y por último, ojito, cualquier mezcla de gases es una mezcla homogénea. Cualquiera, mezcles un gas, dos gases, tres gases, eso va a representar una mezcla homogénea. Entonces pones aquí cualquier mezcla de gases. Cualquier mezcla de gases. Eso de ahí es una mezcla homogénea. Cualquier mezcla de gases. Por ejemplo, el aire es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque es una mezcla de gases, es una mezcla gaseosa. ¿Qué componentes tiene el aire o cuáles son las sustancias que están inmersas en el aire? Por ahí el aire contiene oxígeno. Creo que todo el mundo va a saber eso, oxígeno. Por ahí el aire también contiene nitrógeno. Ya está. El aire también puede contener dióxido de carbono, pues por ahí dióxido de carbono. Por ahí puede contener, no sé, metano, que es otro gas, o por ahí puede haber argón, que es otro gas, etcétera, etcétera. ¿Viste? El aire es una mezcla de gases. Por ser mezcla de gases, cualquier mezcla de gas es una mezcla homogénea. ¿Ya, muchachos? Ya está. Entonces, hasta ahí tenemos en este caso un panorama amplio, un panorama externo de lo que es la materia. Ahora, para cerrar esta partecita, lo que voy a hacer es te voy a enseñar también lo siguiente. Alguien se estará preguntando por ahí, pues, profe, cuando yo tenía un compuesto se podía separar en sustancias más sencillas, ¿sí? Y cuando tengo una mezcla, ¿los componentes de la mezcla también se podrán separar? La respuesta es sí, sí se pueden separar. Entonces, vamos a ver esa partecita por aquí.
Ya, entonces miren muchachos, por aquí vamos a ver justamente esa partecita que te estaba mencionando, ¿no? Las mezclas también se pueden separar. Los componentes de una mezcla se pueden separar. Entonces mira, observación. Las mezclas pueden separar sus componentes mediante, ojito esto, mediante procesos, ya no del tipo químicos, sino del tipo físicos, como por ejemplo la destilación, no sé, la decantación, el tamizado, la filtración, la evaporación, la centrifugación, etcétera, etcétera. ¿Ya muchachos? Entonces cuando tú veas esas palabritas, destilación, evaporación, tamizado, filtración, centrifugación, decantación, etcétera, etcétera, esas palabritas muchachos representan a procesos mediante los cuales tú vas a separar los componentes de una mezcla. Voy a tomar como ejemplo algo recontra conocidazo por ustedes. La evaporación, por ejemplo. Imagínate que tú tengas la salmuera. Por aquí tengo salmuera. Y mira, la salmuera, ¿de qué estaba compuesto? De agua y de sal. Entonces, imagínate que tú quieras separar sus componentes. ¿Qué voy a hacer, profe? Le doy calor. A esta salmuera lo que voy a hacer es darle calor, calentarlo. Cuando tú calientas esa salmuera, muchachos, lo que va a suceder es lo siguiente. El agua se va a evaporar. Y lo que te va a quedar en el recipiente va a ser cloruro de sodio. Lo que te va a quedar en el recipiente va a ser justamente el cloruro de sodio. Y ya está. ¿Ves? Entonces, muchachos, he separado los componentes de una mezcla mediante un proceso llamado evaporación. ¿Ya? Entonces, esos procesos te van a servir para separar mezclas. Claro, cada uno tiene una función específica y todo eso. Te invito a investigar un tanto más de ello. ¿Ya, chicos? Entonces, ya para cerrar esta parte de nuestro tema, vamos a hablar de los cambios que experimenta la materia. Entonces, muchachos, la materia, como tú sabes, está en constante movimiento, está en constante transformación, está cambiando, pues, ¿no, muchachos? Entonces, esos cambios que experimenta la materia pueden ser naturales o pueden ser artificiales. O sea, pueden ocurrir en la naturaleza como la fotosíntesis, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también pueden ser cambios producidos por la mano del hombre. ¿Ya, muchachos? Entonces, a ver, los cambios que la materia experimenta son de dos tipos: cambio físico y cambio químico, o también llamado fenómeno físico o fenómeno químico. Entonces, profe, ¿qué es un fenómeno físico? ¿Qué es un fenómeno químico? ¿Qué es un cambio físico? ¿Qué es un cambio químico? A ver, veamos por aquí. Cambio o fenómeno físico es aquel cambio, es aquel fenómeno en que la materia modifica su estructura, mas no su composición química. ¿Ves? La estructura de la materia cambia sin modificar su composición química. ¿Ya, muchachos? Entonces, por ejemplo, los cambios físicos pueden ser, no sé, evaporar agua, o no sé, triturar una roca, o no sé, puede ser cortar un papel, o también puede ser calentar un metal. Entonces, cuando tú realizas estos procedimientos, estas acciones, la estructura de la materia puede cambiar, pero su composición no, va a seguir siendo la misma. Cuando tú evaporas el agua podrá haber estado en estado líquido y luego va a ser vapor, pero sigue siendo agua, pues. ¿Viste? Su composición química se mantiene. Cuando tú calientas un metal, al inicio el metal está frío, luego el metal está caliente, por ahí se estira un poquitito, pero sigue siendo lo mismo. En esencia sigue siendo lo mismo, su composición química se mantiene constante. Eso es un cambio físico. Entonces, muchachos, por aquí te coloqué los cambios de estados de la materia. A ver, tengo el estado sólido, líquido, y en este caso puse, como estoy usando el ejemplo del agua, estoy poniendo el vapor. Entonces, mira, ¿cómo se llama el cambio por el cual el agua pasa de estado sólido al estado líquido? De sólido a líquido el cambio se llama fusión.
Ja, no, eso no, esa es la de Goku. Ya, fusión. Ya, ahora cuando pasa de estado líquido a vapor se llama evaporación. O vaporización también. Evaporación. Evaporación o vaporización por ahí. Y cuando vas del sólido al gas se llama sublimación o sublimación directa. Sublimación directa. Ahí está. Sublimación directa. Ahora vamos en dirección contraria. Del gas al líquido o del vapor al líquido y a condensación. Esto se llama condensación. Condensación. Aunque tiene otro nombre, también se le dice licuación. O licuefacción, por ahí también, ¿no? Ya está. De líquido a sólido, ya, este es el más facilito de todos. De líquido a sólido se llama solidificación. Solidificación. Y por último, desde el vapor hacia el sólido se llama sublimación inversa. Sublimación inversa. Sublimación inversa. Aunque también se le dice deposición. O también se le dice regresión, por si acaso. Ya, bueno, ahí está. Ahí está. Entonces, muchachos, cuando la materia realiza un cambio en su estado de agregación, porque estos son los estados de agregación de la materia, el sólido, el líquido, el gas, se llaman estados de agregación, los que encuentras en la naturaleza, sólido, líquido y gas. Ya, muchachos, estos cambios de estado representan a cambios físicos. Porque, por ejemplo, cuando el hielo se derrite, sigue siendo agua en sí, H2O, H2O. La estructura ha cambiado, pero su composición sigue siendo la misma. Es un cambio físico. Entonces, mira, los cambios de estado, los que están viendo aquí, representan a cambios físicos. Son cambios físicos. Ya está, muchachos, ya está. Entonces, ¿qué facilito lo que es un cambio físico? Ahora vamos a ver lo que es un cambio o un fenómeno químico. En un fenómeno químico, muchachos, se modifica tanto la estructura como la composición de la materia. En castellano, profe, se forman nuevas sustancias. Existe la formación de nuevas sustancias. Sustancias que al inicio no habían y que van a aparecer con el transcurso del cambio químico, pues. Es más, si estás un poquito más adelantado, este cambio químico involucra una reacción química. Ya, muchachos, hay formación de nuevas sustancias. ¿Ya, chicos? Entonces, por ejemplo, un cambio químico puede ser, no sé, quemar un papel. Quemar papel. Quemar papel o quemar un tronquito, no sé. Genera cenizas, pues ves, estás generando nuevas sustancias. Un cambio químico puede ser que un metal se oxide. Oxidación de un metal. Oxidación de metal, de un metal. Si un metal lo dejas a la intemperie, ¿qué cosa va a pasar, muchachos? Se va a oxidar. Y más aún si estamos en un clima húmedo, como por ejemplo en Lima. Otro ejemplo, profe, de cambio químico. Otro ejemplo de cambio químico. Mira, imagínate que tienes una frutita y la dejas ahí a intemperie. ¿Qué cosa sucede? Mientras va pasando el tiempo, en este caso se va a ir descomponiendo, va a cambiar de color, etcétera, etcétera. Se va a podrir, se va a malograr. ¿Ya, muchachos? Entonces, un cambio o fenómeno químico también puede ser la putrefacción. Putrefacción. Imagínate tener pescado y dejarlo por ahí al aire libre un día, un par de días nomás. El pescado va a empezar a experimentar un montón de fenómenos químicos, ¿no? Se va a empezar a podrir por ahí. ¿No, chicos? Ya por aquí te puse un ejemplo facilito, mira, ve. Un cambio químico, por ejemplo, tengo uvitas por acá, y estas uvitas, mediante un proceso llamado fermentación, las uvitas se fermentan. Fermentación. Se transforman en vinito. Clarísimamente es un cambio químico. Al inicio tenía algo, al final otra cosa. Se formaron nuevas sustancias con propiedades diferentes a las iniciales. ¿Ya, chicos? Esto es un cambio químico. Ya, la fermentación involucra un cambio químico. ¿Ya, muchachos? Bueno, entonces, hasta ahí tenemos la primera parte de lo que es materia. Ya, muchachos, hemos tratado de hacer un resumen un tanto breve, un tanto sintetizado. Espero te sirva.
Ayúdanos compartiendo, comentando la publicación. Y por ahí, como te estaba diciendo, muchachos, déjame en los comentarios qué tema te gustaría que desarrolle a modo de seminario, ¿no? Profe, quiero desarrollar, no sé, enlace químico. Profe, necesito equilibrio químico o electrólisis o química orgánica. Bueno, no lo sé. Déjalo en los comentarios y por ahí seguramente el comentario que tenga más likes, ese va a ser el siguiente tema a desarrollar para la próxima semana. Entonces te invito a suscribirte a nuestras plataformas digitales. Tenemos página de Facebook, ¿no? Nos encuentras como Nueva Generación Universitaria, NGU. Nos encuentras también en YouTube, ¿no? Bajo el mismo nombre, Nueva Generación Universitaria, NGU. En nuestro canal de YouTube vas a encontrar clases, ¿no? Muy didácticas, vas a conocer a nuestros docentes en este caso. Y vas a ver algunos videos de algunas clases, de algunos seminarios que realizamos. También tenemos canal, en este caso tenemos un perfil de TikTok. Nos puedes seguir en TikTok como Química Facilita. Y para cualquier otra información adicional nos puedes escribir al número de WhatsApp que estás viendo por aquí. Pues, bueno muchachos, espero les haya servido. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.